un podcast de Cooperativa. Hoy vamos a hablar de fútbol, pero de fútbol femenino, y vamos a hacer una perspectiva histórica, además de la olvidada historia de las primeras futbolistas chilenas. Eso lo vamos a conversar con María Gabriela Huidobro, académica de la Universidad Andrés Bello. Soy Emilia Aguilar y aquí comienza un nuevo capítulo del Congreso Futuro. Muy bien, muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias a ti por conversar con nosotros y por, de alguna manera, poner sobre la mesa este tema súper interesante que comienza, ¿no?, con el análisis de que el fútbol no es solo fútbol. Históricamente ha sido mucho más que eso. Si tuviéramos que mirar, ¿no?, esa idea global que está relacionada y alrededor del fútbol, ¿qué es lo que podríamos decir a través de la historia? Bueno, efectivamente, el fútbol, el deporte en general, se resuelve obviamente en una cancha, en un espacio de juego, pero siempre hay algo más que el resultado del juego mismo. Muchas veces están en disputa también ciertas categorías culturales, maneras de entender, desde los estereotipos del físico hasta los roles también de quienes participan o quienes están representados a través de los deportistas. En el caso del fútbol lo vemos hoy en día en el Mundial, había un montón de debates que no tienen que ver exactamente con la estadística, con el gol, con la técnica de un jugador, sino muchas veces incluso con los ideales que ese jugador representa, los ideales que están detrás también de un determinado país. Vimos cómo a Haití, por ejemplo, se le obligó a cambiar, a modificar la camiseta que tenía porque tendría una carga ideológica, y así también críticas que han tenido que ver, por ejemplo, con estereotipos de género. A Suecia y a Noruega se les ha acusado de tener una representación muy machista, patriarcal, al anunciar su participación en el Mundial. Entonces, a lo largo de toda la historia podemos ver que el deporte no es solo deporte, en términos estrictamente físicos, si queremos, o del desempeño del cuerpo, sino que hay también unas cargas ideológicas, culturales, sociales, que lo trascienden y que lo instalan dentro de las preocupaciones de cada época. Claro, sería muy limitado creer que es solamente esos 90 minutos de lo que ocurre en la cancha, con todas las críticas además que puedan haber por distintas cosas, ¿no? Hay evidentemente una relación ahí con la historia, incluso con futbolistas, por ejemplo, que han tenido alguna posición respecto de alguna situación o momento histórico o político, ¿no? El caso de Caselli en Chile, el caso de Mbappé en Francia, sin ir más lejos. Hay varios casos, ¿no?, que de estas relaciones, otros en Brasil extraordinarios, como el caso de Sócrates, pero de eso sabemos harto. Ahí está bastante documentado, pero lo que no está documentado, por razones que son evidentes, ¿no?, y que recién se han logrado profesionalizar, es el caso de las mujeres relacionadas al fútbol. Y ahí es donde tú traías una historia muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver con esos inicios de las mujeres ligándose a este deporte en nuestro país. Claro, es que uno tendería a pensar que la incorporación de las mujeres en el fútbol y el interés femenino por el fútbol es relativamente reciente, que Claro. vendría de la mano casi con esta como profesionalización paulatina que ha habido del fútbol femenino en nuestro país y en términos globales también, sobre todo a partir de la década de los 90, fines de los 80, cuando se instalan también los primeros mundiales de fútbol femenino. Pero en realidad, para que esas cosas ocurran, siempre hay que retrotraerse mucho antes para entender que siempre los procesos históricos son de larga duración y que si es que tenemos mujeres involucradas en el fútbol ya incluso profesionalmente en nuestro siglo, es porque hubo otras que iniciaron este camino quizás de manera más silenciosa, más invisible, muchas veces marginadas de la institucionalidad porque tuvieron que lidiar con estereotipos en su tiempo, pero que finalmente
dejaron esta semilla como para que luego la plantita fuera creciendo y la tuviéramos con mayor evidencia hoy en día. Y eso pasa en nuestro país. Uno se imagina que las primeras futbolistas son de la segunda mitad del siglo XX, resulta que no, que el fútbol fue una disciplina que a nuestro país llegó a fines del siglo XIX de la mano de los migrantes, sobre todo de los inmigrantes ingleses, en puertos como Valparaíso o Coquimbo, pero de manera muy temprana también despertaron la curiosidad de algunas mujeres que en un principio asistieron como hinchas, podríamos decir, hasta que ellas también empiezan a meterse en la cancha y a tratar de aprender de este juego. Y ya para la segunda década del siglo XX, 1918, tenemos el primer equipo de fútbol del que se tenga registro no solo en Chile, sino que en Sudamérica, llamado La Flor de Chile, y que estaba compuesto por jugadoras y por mujeres que también dirigían o que organizaban a esta institución como club deportivo. ¿Cuánto alcanza a crecer ese fenómeno? Porque claro, uno entendería que si hubiese seguido la misma suerte que tuvo el fútbol masculino, hoy día estaríamos a la par y no estaríamos hablando recién de la profesionalización de las mujeres en el fútbol. ¿Qué es lo que pasa entre medio? ¿Cuánto alcanza a crecer? ¿Qué es lo que se desvanece para entender un poco el quiebre, ¿no? Y por qué esto está tan poco registrado. La verdad es que crece, pero crece en términos de su masificación, o sea, al nivel de que en junio de 1918, es decir, hace exactamente 108 años, tenemos la fundación de este club La Flor de Chile, pero luego los registros de revistas como Zigzag, por ejemplo, muestran fotografías y hacen alusión a una multiplicidad de clubes deportivos y clubes de fútbol femenino, más o menos contemporáneos, que dan lugar a la formación de la primera asociación de fútbol femenino en 1919 en Santiago. Entonces, poco a poco esto se masifica, sobre todo de la mano con algunas industrias y sindicatos de obreras que se adscriben a estos clubes, o bien también clubes de liceos femeninos liderados por alguna profesora que incentivó entre sus estudiantes el empezar con esta práctica. Entonces, en términos de crecimiento como cuantitativo, uno podría rastrearlo y darse cuenta que no es que se debilitó, esto llegó a distintos barrios, a distintas ciudades, pero siempre al margen de la institucionalidad. Y más bien, si no tenemos mucho registro de este fenómeno, no es porque no haya existido. Ahí siempre hay que hacer la diferencia, y con la historia de las mujeres siempre Totalmente. pasa lo mismo. Uno cree que hay menos mujeres participando de algunos ámbitos de la historia, hablando de otros aspectos, como la guerra, por ejemplo, pero no es que no haya habido mujeres participando de los campos de batalla, sino que no quedó registro escrito. ¿Y por qué? Porque estaban fuera de esta institucionalidad o del profesionalismo del fútbol, fundamentalmente en este caso porque el fútbol siempre fue visto como una disciplina netamente masculina, porque era un deporte de roce, un deporte que, a diferencia de aquellos que se promovían para las mujeres, no contribuía a formar un físico femenino vinculado a la elegancia, la gracia, la agilidad, sino más bien la fuerza o la explosividad, y eso no se veía bien entre las mujeres. Pensemos que hasta hace no tanto todavía se veía un poco mal que las mujeres participaran en un juego que finalmente tiene patadas, tiene algo de barro, algo como de suciedad, podríamos decir, y de transpiración, que no se veía bien con el fenotipo al que debían aspirar las mujeres hasta hace no tanto tiempo. Y para entender la conformación, ¿no?, de estas integrantes de la Flor de Chile, sabemos que especialmente en Latinoamérica el fútbol, bueno, y en general desde sus inicios, ¿no?, tiene un arraigo popular muy importante, ¿no? Es un deporte de barrio, de cancha, es muy popular. En ese sentido, esas asociaciones y esas mujeres que despertaron este interés tenían esta misma formación, venían desde estos mismos barrios. ¿Cómo funcionaba en términos, digamos, más sociales y culturales? Sí, efectivamente, ha tenido siempre un matiz más bien popular, porque entre las mujeres de la élite, cuando se empieza a promover que las mujeres hagan deporte, y eso no es hace tanto tiempo, mira, el primer
texto o manual de educación física para mujeres, del que se tenga registro en América Latina, es de la década de 1820 al 30, y era una educación física muy básica, que como decía recién, promovía la elegancia y la agilidad, un poco la flexibilidad entre las mujeres, pero a través de juegos que fueran relativamente tranquilos, pausados, que se podían hacer incluso con el vestido y con los zapatos de taco, entonces de taco alto. Y cuando ya se incorpora el deporte, definitivamente en sus distintas disciplinas en Chile, entre las mujeres se promueven ese tipo de deportes que sigan un poco las mismas líneas. Entonces, las mujeres de la élite fundamentalmente se integran en deportes como el tenis o la esgrima, en algunas disciplinas también de la gimnasia artística o del atletismo. Tenemos nuestras primeras campeonas, por ejemplo, pensemos en la jabalina, como Madeleine Arens, claro, en el fondo. O como Anita Lizana en el tenis, que no era, eso sí, de origen socioeconómico alto, más bien popular, pero por lo general las mujeres de clase alta se dedicaban a este tipo de disciplina. El fútbol, más bien, en el caso de las mujeres sobre todo, tuvo una raigambre popular y, como decía antes, vinculado, por ejemplo, a sindicatos obreros, mujeres que trabajaban en la industria textil o mujeres que asistían a liceos y, por lo tanto, al mundo de la educación escolar pública más que privada, que se dedicó a otras disciplinas. Pero eso favoreció también su masificación más rápida, si bien, como digo, no su incorporación en una institucionalidad, porque justamente por ser del ámbito popular, más marginal se veía todavía la práctica de esta disciplina. Hay una, digamos, el cierre de, porque tú escribiste una columna respecto a esto, que es muy interesante, y cierras, digamos, tensionando acerca de que esto es mucho, el fútbol en general, ¿no? No estamos hablando del fútbol femenino, pero el fútbol en general es mucho más que un juego y es un espejo de las sociedades que lo practican, y efectivamente en cualquier época donde uno lo mire, y ya sea en su rama femenina o masculina, hay ahí elementos de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo podríamos mirar o comparar aquella en que se forma la flor de Chile a lo que podemos ver hoy día? Bueno, en realidad uno ve que todavía hay ciertas tensiones que laten. De otra forma, porque hoy en día hay un feminismo como mucho más estructurado que defiende también la inclusión de las mujeres en todo ámbito, pero lo vimos y en esta columna a la que tú haces mención yo también parto dando como ejemplo toda la polémica que se generó, bueno, sobre todo en México, pero que también llegó al resto de los países involucrados en el Mundial, directa o indirectamente, que es esta polémica con la canción de Julieta Venegas, de la niña futbolista, como una de las canciones oficiales desde México para el Mundial, y una intencionalidad que hay por recordarnos que las mujeres también estamos involucradas en el fútbol, o podemos estarlo, nos puede gustar, podemos jugarlo, pero que también genera todo un rechazo. Entonces, si bien hay situaciones que se han resuelto. Si hay una niña que hoy en día juega fútbol, por lo general no se la cuestiona o no se la mira como algo extraño, como eso ocurría hace un par de décadas recién. Todavía hay una tensión que se disputa en estos campos de batalla simbólicos que creo que llaman todavía a la reflexión, porque tiene que ver con esos ideales que arrastramos de siglos todavía vinculados al estereotipo femenino y a la necesidad de sacudirnos un poco de ello. Solo como un ejemplo, hay estudios que dicen que cuando el fútbol femenino empieza a profesionalizarse en la década de los 90, se hace la necesidad de tratar de traer valores vinculados a la paz, sobre todo porque en los 90 estaba la violencia del fútbol en Inglaterra, sobre todo representada en los hooligans, muy fuerte. Entonces, una manera de las autoridades o los dirigentes vinculados al fútbol inglés de tratar de mandar mensajes de paz fue involucrar a las mujeres primero como público y luego también como jugadoras. Pero eso habla de estereotipos también, de pensar que lo femenino se vincula a una no violencia, lo masculino en cambio una violencia más explícita, y nos muestra cómo el deporte sigue involucrado, más allá de que tengamos muchas diferencias con la Flor de Chile, con estos debates en torno al género o a las políticas públicas que pueden propender a la inclusión o no de hombres y mujeres en él. Oye, interesantísima conversación con María Gabriela Huidobro, académica de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello, hoy trayéndonos la historia olvidada de las primeras futbolistas chilenas. María Gabriela, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti y bueno, a disfrutar el Mundial, hombres y mujeres por igual. Eso es importante. Que estés muy bien. Igual Chao, tú. chao. Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.